Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. El debate que todo el mundo mantenía de Milán a Estambul, de Roma a París, ha pasado ahora a una nueva dimensión. El famoso actor Can Yaman dio finalmente una dura respuesta a las insinuantes declaraciones de Michele Morrone, que se ha convertido en su viejo amigo y también en su mayor rival. Yaman, que respondió con una bofetada a Michele, que alborotó al medio con las palabras ¿quién eres tú? ¿Quién es la paternidad? Hizo una salida inesperada mientras respondía a las preguntas de la prensa tras un acto al que asistió en Italia. ¿Me vas a enseñar paternidad, Michele? Esta salida fue interpretada no solo como una defensa, sino también como un desafío que reavivó la mecha de una de las guerras sensacionalistas más encendidas de los últimos tiempos. Los ojos de Can estaban llenos de lágrimas y la rabia en su voz no podía ocultarse. Aunque eligió cuidadosamente sus palabras en su declaración ante el abarrotado ejército de prensa, había años de resentimientos, sentimientos de traición y ajustes de cuentas personales en cada línea. Can Yaman comenzó su discurso con las siguientes palabras: entiendo el carácter de una persona por su silencio en los momentos difíciles y su modestia en los fáciles. Siempre que Michele lo pasaba mal, quería ver a todo el mundo con ella. Pero ahora estoy en el periodo más especial de mi vida, voy a ser padre y, ¿qué dice ella? Con esta frase, apuntaba claramente no solo a Michele, sino también a su actitud, que no la apoyaba sino que la obstaculizaba en este proceso. Mientras Yaman continuaba con sus palabras, también se refirió a la cercanía que tuvieron con Michele en el pasado. El hombre al que antes llamaba hermano ahora habla de mi vida privada. Además, me da consejos sin saber siquiera lo que significa ser padre. Debería mirarse a sí mismo en lugar de criticarme, dijo Can, hablando tan abiertamente por primera vez de cómo se deterioró su amistad. Se sabía que en el pasado había celos, guerras de roles y conflictos en la vida privada entre ellos que no se reflejaban en los medios de comunicación. Sin embargo, con estas palabras, todos estos rumores quedaron casi confirmados. Una de las declaraciones más llamativas fue la siguiente frase que dijo Can Yaman, refiriéndose a las relaciones pasadas de Michele: que se mire antes en el espejo mientras me critica. Estoy formando una familia con Demet, esperamos un hijo. Doy cada paso con responsabilidad. Pero él sigue apareciendo solo en los titulares de los tabloides con escándalos amorosos. Es fácil distraer a la gente con relaciones temporales, pero es difícil ser permanente en la vida de un niño. Así que vuelvo a preguntar, ¿me vas a enseñar paternidad? Tras esta declaración, las redes sociales estallaron. Las etiquetas @Canakl, @Babalk Dersi y @Michele Yezebab entraron en las listas de trending en poco tiempo. Muchos usuarios apoyaron la postura emotiva pero decidida de Can Yaman, al tiempo que criticaron el silencio de Michele. Aunque todavía no ha habido respuesta del actor italiano, el silencio en sus cuentas de las redes sociales también fue notable. Sin embargo, el silencio de Michele en medio de esta tormenta puede ser el presagio de una tormenta aún mayor. Por otro lado, se rumorea en los lobbies que Demet Özdemir estaba muy afectada por estos acontecimientos y expresó que estaba del lado de Can. Dijo a su círculo cercano: Can siempre intenta mantenerse fuerte por mí, pero algunas palabras te hacen mucho daño. Sobre todo si vienen de un viejo amigo. Se afirma que Demet, según se sabe, se siente incómoda por los resentimientos vividos con Michele años atrás y que nunca reveló. La familia de Can Yaman también apoyó a su hijo en este proceso. Especialmente el padre de Can dijo en una reunión a puerta cerrada a la prensa: mi hijo va a dar a luz a un niño. Habla de su futuro, no de su pasado. La paternidad no es solo con biología, sino con corazón. Y Can tiene ese corazón. Aunque estas palabras fueron muy apreciadas por el público, los rumores de que Michele se había quedado sola empezaron a cobrar fuerza. Esta dura polémica entre las dos actrices tuvo amplia repercusión no solo en Turquía e Italia, sino también en muchos países europeos. Parece que ahora peligran proyectos conjuntos, acuerdos publicitarios y metas profesionales internacionales. Como las marcas no quieren verse perjudicadas por este tipo de crisis personales, han empezado a distanciarse de las partes. ¿Qué pasará ahora? ¿Romperá su silencio Michele Morrone? ¿Se centrará Can Yaman por completo en su familia y en su hijo que nacerá tras esta salida?
¿O esta guerra no ha hecho más que empezar? Esta guerra de palabras, que dejará su huella en la historia de la revista, no se parece a una serie de televisión con su profundidad emocional y su entramado de relaciones. La frase de Can Yaman, ¿me vas a enseñar a ser padre?, no era solo una defensa, era la voz de la lucha de un hombre por su familia, su honor y su futuro. Y esta voz no se acalla fácilmente. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.